Dicen que la pena, cuando es muy grande, no te deja llorar. Solo te deja el cuerpo pesado, como si hubieras cargado piedras toda la vida. Así estaba Beatriz. Llevaba 6 meses con el alma en pausa desde que Ricardo se le fue. Un infarto rápido, sin avisar, que lo pescó justo cuando estaba arreglando una antena en el techo, haciendo lo que más le gustaba: hablar con el mundo. Beatriz se había quedado sola en esa casa grande, llena de rincones que olían a él. Tenía 2 hijos, Elena, la mayor, que ya era casi una señorita, y Mateo, el pequeño, que preguntaba menos pero miraba a su mamá con una tristeza que le partía el corazón. La vida se había vuelto una cosa gris, y Beatriz lo único que quería era vender la casa, empacar sus recuerdos esenciales y mudarse a un apartamento chiquito, donde no hubiera espacio para el eco de la voz de Ricardo. Y el último rincón que le quedaba por desmantelar era el más difícil: el estudio de radio. Era una habitación pequeña, en el fondo del pasillo, que para Ricardo era la capital del mundo. Ahí estaba su equipo de radioaficionado. No era una cosa moderna, sino una consola vieja, llena de luces verdes que parecían ojos de gato en la oscuridad, con diales que giraban y un micrófono grande y plateado que Ricardo llamaba la trompeta de la verdad. Beatriz entró con guantes de jardinería y cajas de cartón. El aire estaba espeso, quieto. Olía a polvo, a café frío y a ese olor metálico que solo los equipos viejos de electrónica desprenden. Había mapas clavados en la pared, llenos de alfileres de colores marcando ciudades lejanas: Tokio, Sydney, una base en la Antártida. Ricardo había hablado con todos ellos. Ella se sentó en la silla giratoria de cuero gastado. La silla crujió, y por un segundo, a Beatriz le pareció escuchar el suspiro de su esposo. «Ya, viejo», murmuró, la voz ronca. «Ya es hora». Empezó a desconectar los cables, que parecían una maraña de serpientes dormidas. Quitó el viejo cuaderno de bitácora, donde Ricardo anotaba las frecuencias y las horas de sus contactos. Lo abrió. 24 de marzo, 19:45. Contacto con Isla de Pascua. El colega necesita ayuda con un amplificador. QSL. Beatriz cerró el libro con cuidado, sintiendo un nudo en la garganta. Este era el final. Esta era la última vez que ella estaría en este lugar que era tan sagrado para él. Mientras metía la fuente de poder en una caja, sus ojos se detuvieron en el interruptor principal de la consola. El interruptor que Ricardo siempre le decía que no tocara, a menos que fuera una emergencia de vida o muerte. Betty, una idea absurda, tonta, pero irresistible, se le metió en la cabeza. No iba a encender el equipo para hablar con nadie. Iba a encenderlo solo para escucharlo, para oír el zumbido familiar que hacía cuando estaba vivo, como si fuera el corazón de la casa. Solo un minuto, para despedirse del ruido. Sus manos temblaron al deslizar el interruptor. Clic. Las luces verdes y ámbar de los medidores se encendieron. El ventilador de la parte trasera del amplificador comenzó a girar lentamente, empujando aire caliente y polvoriento. Un ruido blanco bajo, como arena cayendo, llenó el silencio de la habitación. Beatriz se llevó una mano al pecho. Era el sonido de Ricardo. Se inclinó tomando el dial grande, el que sintonizaba las bandas de alta frecuencia. Lo giró suavemente, buscando el murmullo de las conversaciones nocturnas que solían llenar el estudio. Estaba en la banda de 40 metros, que era la favorita de Ricardo para los contactos largos. Había un poco de estática, algunas interferencias lejanas, pero nada claro. Solo el vacío. Claro, pensó con tristeza. La gente normal está durmiendo, o está cenando, o está viviendo, y yo aquí, en el recuerdo. Siguió girando el dial, moviéndose a través de las frecuencias, cada giro un paso más cerca de apagar todo y sellar la caja. De pronto, en medio de la estática, captó algo. Era una señal débil, apenas un susurro, pero era claramente una voz humana, no solo ruido. Beatriz detuvo la mano, subió el volumen. La voz era de una mujer. Parecía estar muy asustada y hablaba con un acento que a Beatriz le sonó profundo, de la sierra,
quizá de las zonas más altas y olvidadas del continente. La transmisión era intermitente, como si la señal estuviera rebotando de una montaña a otra antes de llegar a su antena. Repito, ¿alguien en la banda nos escucha? Necesitamos auxilio médico. Por favor, es urgente. Beatriz se quedó petrificada. Esto no era una prueba de equipo, esto era una llamada de socorro real. La mujer hablaba rápido, suplicando. Estamos en la Quebrada del Sol. El repetidor falló. Estamos usando el equipo viejo. Los niños... La fiebre no baja. Por el amor de Dios. Beatriz sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. La Quebrada del Sol. Ricardo había mencionado ese lugar una vez. Era una comunidad indígena, aislada en las montañas, a días de camino de cualquier carretera pavimentada. Un lugar donde el tiempo se había detenido. Ella respiró hondo, tomó el micrófono plateado, el que Ricardo llamaba la trompeta, y apretó el botón de transmisión. Aquí, Delta 01, escucho. Delta 01, ¿me copian? ¿Cuál es su emergencia? Su voz era un temblor. Soltó el botón y esperó. El silencio se hizo eterno. ¿Habría llegado su señal? La respuesta tardó unos segundos, y cuando llegó, la voz de la mujer era más fuerte, llena de una esperanza desesperada. Gracias a Dios. Sí, lo copiamos. Su señal es débil, pero está entrando. Somos Quebrada 03. Quebrada 03. Por favor, escúchenos bien. Y entonces la mujer comenzó a describir la situación. No era una gripe común. Era algo que se había extendido rápidamente entre los niños, dejándolos débiles, con manchas rojas en la piel y fiebres altísimas que no cedían ante las hierbas tradicionales. El curandero hizo lo que pudo, pero necesitamos medicinas, antibióticos, sueros. No tenemos cómo salir de aquí. La carretera está bloqueada por las lluvias y el río está crecido. Beatriz, que había sido enfermera auxiliar antes de casarse, sentía el peso de la responsabilidad caer sobre ella. No era una radioaficionada experta. Apenas sabía encender y apagar el equipo de Ricardo, pero la desesperación de esa voz era tan clara, tan palpable, que le quitó la tristeza y la reemplazó con adrenalina. Quebrada 03. Soy Delta 01. Soy Beatriz. Estoy en la ciudad. No soy médico, pero tengo algo de conocimiento. Necesito que me digan exactamente qué síntomas tienen los niños. Mientras la mujer que se presentó como Carmen le daba detalles clínicos angustiosos, Beatriz sintió que el mundo gris que la rodeaba se desvanecía. Por primera vez en 6 meses, no estaba pensando en Ricardo, ni en la casa, ni en el dolor. Estaba pensando en esos niños. Carmen le explicó que la comunidad era autosuficiente, pero dependía de un pequeño dispensario operado por la misión, el cual había cerrado hacía meses. Estaban solos. Beatriz se dio cuenta de algo terrible. No era suficiente con llamar a un hospital. La Quebrada del Sol era tan remota que, incluso si un helicóptero lograba llegar, tardaría horas, quizá un día entero, y la situación era crítica. Tenía que hacer algo más que solo retransmitir un mensaje. Carmen, escúcheme bien. Voy a contactar a las autoridades y a la Cruz Roja. Pero dígame, ¿tienen algún tipo de botiquín de primeros auxilios? ¿Algo? ¿Lo que sea? Carmen respondió con un suspiro pesado. Solo tenían vendas y un poco de alcohol. Beatriz se recostó en la silla, sintiendo el peso del micrófono en la mano. Su corazón latía con fuerza. Ricardo siempre le decía que la radioafición no era un juego, era un salvavidas. Y ahora ella era ese salvavidas. Mientras escucha esta historia de cómo la vida nos pone en caminos inesperados, no se olvide de darle al botón de me gusta y compartir este relato. Ayúdenos a que estas narraciones lleguen a más corazones. La conexión con la Quebrada del Sol se hizo más estable. Carmen, al saber que alguien la escuchaba, empezó a organizarse. Le pasó el micrófono a un hombre, el líder de la comunidad, don Elías. Don Elías, con una voz profunda pero quebrada, le explicó a Beatriz que la enfermedad había llegado con unos mineros que pasaron por la zona hacía 2 semanas. Señora Beatriz, aquí hay 20 familias. 8 niños están muy mal.
Si esto sigue así, para mañana ya no sé qué vamos a hacer. Beatriz miró a su alrededor. Los mapas en la pared de Ricardo ya no eran solo puntos de contacto, eran destinos de emergencia. Don Elías, mi esposo era radioaficionado, yo no. Pero sé que él nunca dejaría a nadie solo. Lo primero que voy a hacer es buscar la forma de contactar a un médico por esta frecuencia. Lo segundo, don Elías, es que necesito saber si hay alguna pista de aterrizaje cerca. Cualquier cosa. Don Elías tosió. Hay una pista vieja, que se usaba para sacar la madera, pero hace años que no la usan. Está en malas condiciones, cubierta de maleza. Pero si alguien tiene que venir, es por ahí. Beatriz asintió, aunque ellos no pudieran verla. La situación era clara. No solo necesitaban medicinas, sino que necesitaban a alguien que supiera cómo usarlas, y esa persona tenía que llegar a un lugar casi inaccesible. Se despidió de don Elías, prometiendo volver a contactarlos en una hora. Cuando soltó el micrófono, el silencio de la casa volvió. Pero ya no era un silencio de duelo, sino un silencio de misión. Beatriz se levantó de la silla. Tenía que llamar a la Cruz Roja, sí, pero sabía que la burocracia sería lenta. Un operativo de rescate en esa zona tardaría al menos 48 horas en coordinarse, y los niños de la Quebrada del Sol no tenían 48 horas. Salió del estudio y fue directo a la cocina, donde Elena y Mateo estaban terminando la tarea. «Mamá, ¿qué es ese ruido?», preguntó Mateo señalando el pasillo. «Es el radio de papá, mi amor. Estaba encendido». Elena, que tenía 17 años y la sensibilidad a flor de piel, notó algo diferente en su madre. La palidez de la tristeza había sido reemplazada por el rubor de la acción. «¿Pasa algo, mamá? Pareces despierta». «Sí, hija. Pasa algo. Necesitan ayuda. Muy lejos. Unos niños están enfermos en las montañas». Beatriz se acercó a la mesa, apoyando las manos sobre la madera. Miró a sus hijos, a los dos, y en ese momento, una locura, una idea gigantesca y completamente irresponsable se le instaló en el pecho. ¿Y si no solo llamaba a la ayuda? ¿Y si ella era la ayuda? Ella no era médico, pero había trabajado en el área de salud. Sabía de primeros auxilios, de dosificaciones básicas, y lo más importante, tenía una conexión directa con esa gente. La casa de Ricardo estaba a punto de ser vendida. No tenían un propósito. Su vida estaba detenida. Tal vez Ricardo, al dejar ese equipo encendido, les estaba dando una señal. «Escúchenme bien», dijo Beatriz, su voz firme por primera vez en meses. «Vamos a hacer una cosa. Vamos a llamar a un doctor amigo de su papá, el doctor Morales. Le vamos a pedir que nos guíe por la radio». Elena la miró con preocupación. «Mamá, no puedes ir a las montañas. ¿A dónde vas a ir?» «No lo sé, Elena, pero sé que no puedo quedarme aquí sentada. Hay vidas en juego. Y si su papá nos enseñó algo, es que no hay distancia para ayudar a quien lo necesita». La decisión estaba tomada. En lugar de empacar el equipo de radio, Beatriz lo conectó a una batería de respaldo. Luego corrió a su habitación. Abrió el botiquín gigante que siempre tenían en casa, lleno de medicinas que Ricardo acumulaba por si acaso. Encontró antibióticos de amplio espectro, sueros orales, analgésicos fuertes. No era una farmacia, pero era mejor que nada. Lo metió todo en una mochila grande. Volvió al estudio y marcó la frecuencia de nuevo. «Quebrada 03, Quebrada 03. Soy Delta 01, Beatriz». «¿Me copian?». La respuesta de Carmen fue inmediata. «Sí, Beatriz. Pensamos que se había ido». «No me he ido. Escúchenme. Voy a ir a buscar ayuda. Y voy a hacer todo lo posible por llegar a ustedes». Carmen guardó silencio un momento. Luego, don Elías tomó el micrófono. «Señora Beatriz, es demasiado peligroso. Las lluvias, el camino...». «No me importa el peligro, don Elías. Lo que me importa es que tienen niños enfermos». Beatriz sabía que si esta historia le está tocando el corazón y le está gustando el giro inesperado que tomó la vida de esta viuda, es porque la esperanza siempre se abre camino. Si es así, no olvide suscribirse al canal. Es la mejor forma de apoyar el trabajo que hacemos para contarles estas historias maravillosas.
Esa noche, mientras contactaba al doctor Morales, un viejo amigo de Ricardo, que se dedicaba a la medicina comunitaria en zonas rurales, Beatriz sintió una energía renovada. El doctor Morales, al escuchar la frecuencia y la desesperación de Carmen, accedió inmediatamente a guiarlos por radio. «Beatriz, es una locura que vayas tú sola, pero si nadie más va a llegar a tiempo, te ayudaré. Necesitas un vehículo con tracción en las 4 ruedas, y tienes que llevar mucha agua potable y combustible». Beatriz estaba en modo automático. Llamó a su vecino, don Pedro, un camionero retirado. Le explicó la situación en 20 segundos. Don Pedro, que conocía la generosidad de Ricardo, no preguntó nada. Solo le prestó su vieja camioneta 4x4, una bestia capaz de subir paredes. A la medianoche, mientras la ciudad dormía, Beatriz y sus 2 hijos estaban de pie en el estudio de radio. El equipo de Ricardo estaba envuelto en mantas, listo para ser cargado en la camioneta. «Mamá, ¿vamos a ir con el radio?», preguntó Mateo. «Sí, mi amor. El radio es nuestro cordón umbilical. Es la única forma de que el doctor Morales nos guíe y de que la gente de la quebrada sepa que vamos en camino». Beatriz sabía que estaba poniendo su vida y la de sus hijos en riesgo, pero el peso de la pena era más llevadero que el peso de la inacción. Había encontrado un propósito gracias a un susurro en la vieja radio de su esposo. En menos de 3 horas la camioneta de don Pedro estaba cargada con el equipo de radio, la mochila de medicinas, ropa de abrigo y provisiones para varios días. Antes de salir, Beatriz se detuvo un momento en la puerta del estudio. Miró la silla vacía de Ricardo. «Gracias, viejo», susurró. «Siempre supiste cómo encontrarme». Y así Beatriz, la viuda que estaba a punto de rendirse a la tristeza, encendió la camioneta y se lanzó a la oscuridad de la noche, siguiendo una frecuencia débil hacia un lugar llamado La Quebrada del Sol, donde la esperaban unos niños enfermos y una nueva vida que jamás había imaginado. El camino apenas comenzaba y sería el más difícil y peligroso que jamás hubieran tomado. La camioneta 4x4 de don Pedro era una máquina ruda, de esas que no se quejan por un poco de barro o por subir una cuesta imposible, pero hasta esa bestia parecía protestar contra el camino que Beatriz había elegido. Salieron de la ciudad cuando el cielo era solo una promesa oscura de azul, antes de que saliera el sol. La primera parte del viaje fue fácil, asfalto liso, pero pronto la carretera principal se convirtió en un camino de tierra, y la tierra se convirtió en una trocha de piedras sueltas y lodo. Mateo, el más pequeño, iba dormido en el asiento trasero, acurrucado bajo una manta. Elena, en cambio, estaba tensa como una cuerda de guitarra. Su rostro se reflejaba en el vidrio de la ventanilla, una máscara de preocupación adolescente. «Mamá, ¿estás segura de esto?», preguntó Elena por tercera vez, mientras la camioneta daba un salto que hizo rechinar los dientes. Beatriz sujetaba el volante con ambas manos, concentrada en evitar los huecos gigantescos. «No, mi amor, no estoy segura de nada, pero estoy convencida. Hay una gran diferencia». La convicción era lo único que la mantenía despierta. El cansancio de la noche y el estrés de la decisión le picaban en los ojos, pero cuando miraba el equipo de radio de Ricardo firmemente amarrado al asiento del copiloto, sentía una conexión inquebrantable. Habían instalado una antena temporal en el techo de la camioneta y el viejo transceptor, el que Ricardo llamaba la trompeta de la verdad, ahora vibraba con el movimiento. A las 7 de la mañana, cuando el sol por fin se dignó a salir y pintó las cimas de las montañas de un color rojizo, Beatriz encendió el equipo. El zumbido familiar volvió a llenar la cabina. Pero esta vez no era el sonido de la pena, sino el sonido de la vida. «Delta 01 llamando a Quebrada 03», dijo Beatriz, ajustando el squelch para reducir la estática. «¿Me copian?». La respuesta no tardó en llegar, aunque con mucho ruido de fondo. Era Carmen. «Beatriz, gracias a Dios. Pensamos que se había rendido. ¿Dónde están?». «Estamos entrando en la zona montañosa, Carmen. El camino está muy difícil». «¿Cómo están los niños?». El tono de Carmen se hizo sombrío. «Están peor, Beatriz. La fiebre
Ya no responden a las compresas frías. Necesitamos algo ya. Ese mensaje fue como un látigo. Beatriz sintió la urgencia en sus venas. Tenía que ir más rápido, pero el camino no se lo permitía. Unos minutos después, se coló en la conversación la voz calmada y profesional del doctor Morales, que estaba monitoreando la frecuencia desde su consultorio en la ciudad. Beatriz, soy el doctor Morales. ¿Me escucha? Fuerte y claro, doctor. Bien. Necesito que me describa el terreno que tiene por delante. Según mis mapas viejos de esa zona, debe estar acercándose al desvío del río Seco. Si las lluvias fueron fuertes, ese paso podría estar bloqueado. Beatriz frenó en seco. El camino, que antes era de tierra, ahora se había convertido en un sendero lodoso que se hundía entre la vegetación densa. A lo lejos, escuchaba el rugido sordo de un río. Doctor, el camino es terrible, hay mucha maleza, y escucho un río fuerte. Ese es el problema. Si el río está crecido, el vado es intransitable. Don Elías me confirmó que las lluvias de anoche fueron torrenciales. Beatriz, necesita encontrar la pista de aterrizaje. Es su única ruta garantizada, aunque esté en mal estado. El doctor Morales le dio las coordenadas aproximadas de la vieja pista. El problema era que para llegar a ella, según los mapas de Ricardo que Elena había traído, tenían que tomar un sendero de cazadores, un camino que no había sido usado por vehículos grandes en décadas. Elena, que había estado escuchando en silencio, sacó el mapa doblado. Era un mapa topográfico, un laberinto de líneas verdes y marrones. «Mamá, aquí está la pista», dijo señalando un pequeño punto marcado con tinta roja. «Pero mira, el camino oficial pasa por el río. Para tomar el atajo de la pista tenemos que subir por aquí. Es una pendiente de al menos 45 grados». Beatriz miró la pendiente que se alzaba a su derecha, una pared fangosa cubierta de árboles retorcidos. Parecía imposible. «No tenemos opción, Elena. El tiempo es oro». Beatriz puso la camioneta en reversa, buscando espacio para maniobrar. La camioneta se sacudió y Mateo se despertó, frotándose los ojos. «Mamá, ¿llegamos?» «Casi, mi amor. Solo tenemos que subir una pequeña colina». La pequeña colina era un monstruo. Beatriz puso la doble tracción, que rugió como un animal herido. El motor se esforzó. Las ruedas patinaron en el lodo, lanzando barro por todas partes. Intentó 2 veces, y las 2 veces la camioneta se deslizó hacia atrás peligrosamente. «No va a poder, mamá», gritó Elena sujetándose del tablero. El pánico era un sabor amargo en la boca de Beatriz. Si se quedaban atascados aquí, nadie los encontraría. Y el tiempo seguía corriendo para los niños de la quebrada. Se detuvo un momento, apagó el motor para que descansara y tomó aire. «Doctor Morales, ¿me copia? Estamos atascados en el acceso al sendero de la pista». El doctor respondió con voz tensa. «Beatriz, necesito que mantenga la calma. ¿Tiene alguna pala o herramientas en la camioneta?» «Sí. Don Pedro nos dejó de todo». «Bien. Primero, necesito que Mateo y Elena busquen piedras planas y ramas gruesas. Pónganlas delante de las ruedas traseras para dar tracción». Mientras los niños salían a la intemperie, enfrentándose al barro y a los insectos que zumbaban, Beatriz se quedó en la cabina, agarrando el micrófono. «Doctor, ¿y si esto es un error? Yo no soy una heroína, soy solo una viuda asustada». El doctor Morales guardó silencio por un momento. «Beatriz, la radioafición tiene una regla de oro. Nunca dudar de tu capacidad para ayudar. Usted ya hizo lo más difícil. Decidió levantarse y actuar. Ahora concéntrese. Ricardo estaría orgulloso». Ese pequeño comentario sobre Ricardo fue suficiente. No era que Ricardo estuviera orgulloso, era que Ricardo había confiado en ella para esto. Cuando los niños volvieron, cubiertos de barro y con las manos llenas de piedras y palos, Beatriz sintió una oleada de afecto y respeto por ellos. Ya no eran solo niños, eran su equipo de rescate. «Listos, equipo. Una vez que me mueva, tienen que subirse rápido». Beatriz volvió a encender el motor. Puso la reversa un poco para compactar la tierra bajo las ruedas y luego, con la doble tracción a tope, pisó el acelerador.
El motor rugió y la camioneta, ayudada por las piedras y la voluntad de Beatriz, se agarró a la pendiente. Subieron lentamente, metro a metro, con la nariz de la camioneta apuntando al cielo. El barro salpicaba el parabrisas. Elena gritó, pero fue un grito de alivio, no de miedo. Al llegar a la cima, el sendero se aplanó ligeramente. Habían pasado el primer obstáculo. Si usted también siente que esta viuda y sus hijos están encontrando un camino de luz en la oscuridad, no se quede solo mirando. Suscríbase ahora mismo a nuestro canal para no perderse ni un solo detalle de esta increíble travesía. Su apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias que nos recuerdan que la ayuda siempre llega. El atajo era peor de lo que esperaban. El sendero del cazador era apenas visible. Ramas gruesas golpeaban los costados de la camioneta, y la maleza alta raspaba la pintura. Estaban en la selva, y la selva no quería que pasaran. Beatriz tuvo que detenerse varias veces para usar el machete de don Pedro y cortar lianas que se habían enredado en el parachoques. Mientras ella luchaba contra la vegetación, Elena se encargaba de la radio, manteniendo el contacto. Quebrada 03, Quebrada 03, ¿me copian? Estamos avanzando lentamente. Carmen le respondió con una urgencia que helaba la sangre. Beatriz, don Elías acaba de revisar a la niña más pequeña, la de 3 años. Está muy débil. Si tiene algún suero oral, doctor Morales dice que le diga a don Elías cómo prepararlo. Beatriz se metió de nuevo en la camioneta con el corazón en un puño, abrió la mochila de medicinas y sacó los paquetes de sales de rehidratación oral. Carmen, escúcheme bien. Tome un paquete de sales. Lo va a disolver en 1 litro de agua hervida y enfriada. Y tiene que dárselo a la niña por cucharadas, muy despacio, cada 5 minutos. Es vital. El doctor Morales intervino, confirmando las instrucciones y asegurando a Carmen que la rehidratación era la prioridad número 1. Beatriz se dio cuenta de que se había convertido en un puente. Ella era la que llevaba la esperanza, la que transmitía la ciencia médica a un lugar donde solo había fe y hierbas. Su pena por Ricardo se había transformado en un motor imparable de servicio. El resto de la mañana fue una batalla contra el terreno. La camioneta subía y bajaba colinas, cruzaba pequeños arroyos y esquivaba rocas del tamaño de balones de fútbol. Elena se había convertido en una navegante experta, leyendo las curvas de nivel en el mapa de Ricardo. Mateo, aunque cansado, mantenía el ánimo de su madre, señalando el camino cuando veía una huella de neumático vieja, confirmando que estaban en la dirección correcta. Al mediodía llegaron a una meseta pequeña, donde la vegetación se abría. Desde ahí podían ver kilómetros de montañas cubiertas de verde, una inmensidad intimidante. Pero justo debajo de ellos, en una planicie relativamente despejada, Beatriz vio lo que buscaban. «¡Ahí está!», exclamó. Era la pista de aterrizaje vieja, una cicatriz larga y marrón en la cara de la montaña, cubierta de hierba alta y con un par de árboles jóvenes creciendo justo en el centro. Quebrada 03. Estamos a la vista de la pista. Estamos descendiendo. El descenso fue casi tan peligroso como la subida. El camino era estrecho y resbaladizo. Tuvieron que ir a paso de tortuga, usando el motor como freno para no deslizarse por el precipicio. Finalmente, la camioneta salió de la maleza y se detuvo sobre la tierra compactada de la vieja pista. El motor se apagó y el silencio se apoderó del lugar, un silencio roto solo por el canto de los pájaros y el viento. Estaban a salvo por ahora, pero no habían llegado a la Quebrada del Sol. Solo habían llegado al punto de acceso. Beatriz revisó el mapa. La Quebrada del Sol estaba a unas 2 horas a pie desde la pista, siguiendo un sendero de mulas. No podían llevar la camioneta más lejos. La adrenalina empezó a ceder y el cansancio la golpeó con fuerza. Tenemos que descansar un poco, hijos, y comer algo. Luego, tenemos que empacar lo esencial para la caminata. Mientras comían una lata de atún y pan, Beatriz volvió a encender la radio. Quebrada 03, ya estamos en la pista. No podemos avanzar más con el vehículo. Tenemos que seguir a pie. La voz de don Elías se escuchó, llena de alivio y angustia a partes iguales. Beatriz, es una bendición. Los niños están muy mal,
Pero el camino es difícil, señora. Hay que cruzar un pequeño barranco. ¿Están seguros de que pueden hacerlo? Estaremos bien, don Elías. Dígame, ¿pueden enviar a alguien a encontrarnos? Don Elías dudó. La mayoría de los hombres están aquí cuidando a las familias. Pero enviaré a mi nieto, Julián. Él conoce el camino como nadie. Estará ahí en 1 hora. Con la promesa de ayuda a menos de 60 minutos, Beatriz sintió que podían lograrlo. Mientras preparaban las mochilas para la caminata final, seleccionando los antibióticos y sueros más vitales, Elena se sentó junto a su madre, mirando el equipo de radio. «Mamá, ¿crees que papá nos está mirando?» Beatriz sonrió, una sonrisa sincera, la primera en mucho tiempo. «No sé si nos está mirando, Elena, pero sé que él nos puso en este camino, esta radio, esta locura. Esta es la forma en que Ricardo sigue vivo, ayudando a la gente. Y si esta historia le está pareciendo tan inspiradora como a mí, si siente que el legado de Ricardo y la fuerza de Beatriz merecen ser contados, déjenos saberlo. Comparta este video con sus amigos y familiares. Cuénteles que la radioafición salvó la vida de esta familia y que el amor es la mejor medicina. La espera fue corta. A lo lejos, escucharon el sonido de unas pisadas ligeras. Un muchacho joven, de no más de 18 años, atlético y con ojos oscuros y penetrantes, apareció entre la maleza. Llevaba ropa de campo gastada y una linterna en la mano. «Señora Beatriz, soy Julián. Mi abuelo me envió». Julián no perdió el tiempo. Vio las mochilas. «Es un buen camino, pero hay que tener cuidado. Hay que ir rápido». Beatriz, Elena y Mateo se pusieron las mochilas. Beatriz cargaba la más pesada, con las medicinas y el transceptor de radio portátil, el equipo de respaldo de Ricardo, que ella había atado con correas. Antes de adentrarse en el sendero, Beatriz miró la camioneta de don Pedro, su ancla. Luego miró a sus hijos, que caminaban detrás de Julián con una determinación sorprendente. Habían dejado atrás la vida de duelo, la casa vacía y la tristeza paralizante. Ahora eran exploradores, rescatistas. El sendero de mulas era estrecho, bordeando precipicios cubiertos de niebla. El aire era frío y húmedo. Julián era un guía excelente, señalando las rocas sueltas y ayudándolos a cruzar los pasos más difíciles. Llegaron al barranco que don Elías había mencionado. Era una grieta en la tierra, con un tronco medio podrido sirviendo de puente improvisado. Beatriz sintió un nudo en el estómago. Cruzar eso con la mochila pesada era un riesgo enorme. «Julián, ¿no hay otra forma?» «No, señora. Es por aquí o dar la vuelta por la montaña y eso son 6 horas más». No tenían 6 horas. Beatriz miró a Elena. Elena la miró de vuelta, asintiendo. Mateo, el pequeño, no dijo nada, pero sus ojos grandes estaban llenos de confianza. Julián pasó primero, ligero como un gato. Luego ayudó a Elena. Cuando le tocó a Beatriz, ella se aferró al tronco. Sintió el peso de la mochila tirándola hacia abajo. Cada paso era una oración. El barranco era profundo y el río rugía en el fondo. Cuando por fin puso los pies en tierra firme al otro lado, sintió que había cruzado no solo un abismo físico, sino el abismo emocional que la había consumido desde la muerte de Ricardo. Estaban cerca. Podía oler el humo de la leña y escuchar murmullos. Julián se adelantó. «Hemos llegado». La Quebrada del Sol no era un pueblo grande. Era un puñado de casas de adobe con techos de paja, agrupadas alrededor de una pequeña plaza de tierra. La comunidad era pobre, pero se veía limpia y ordenada, llena de dignidad. Pero la plaza estaba en silencio, un silencio pesado. La gente estaba concentrada en una de las cabañas más grandes. Cuando Beatriz, Elena y Mateo entraron a la plaza, un grupo de mujeres y hombres se acercó a ellos. Sus rostros eran graves, llenos de angustia. Don Elías, el líder, un hombre mayor con el rostro curtido por el sol y la preocupación, se acercó a Beatriz. «Señora Beatriz, usted vino». «No lo puedo creer». «Elías», dijo Beatriz quitándose la mochila de medicinas. «El radio funciona». La gente los miró, no como a extraños, sino como a la respuesta a una plegaria desesperada. Beatriz no perdió el tiempo en saludos. «¿Dónde están los niños? Necesito verlos».
y necesito montar el equipo de radio para hablar con el doctor Morales. La cabaña principal era oscura y olía a enfermedad y a hierbas quemadas. 8 niños estaban acostados en el suelo sobre mantas gruesas, algunos tosiendo, otros inmóviles. Sus pieles estaban manchadas con un sarpullido rojo intenso y sus frentes ardían. Beatriz se arrodilló junto a la niña más pequeña, la que Carmen había mencionado, la de 3 años. Estaba respirando superficialmente. Carmen se acercó, llorando en silencio. Le dimos el suero, pero... Beatriz no era médico, pero sabía que el tiempo se había agotado. Tenía que actuar de inmediato. Sacó el transceptor portátil de la mochila. Elena lo ayudó a conectar la antena telescópica y el micrófono. El pequeño equipo se encendió, parpadeando con la luz verde de la esperanza. Delta 01 llamando al doctor Morales. Doctor, llegamos a la Quebrada del Sol. Necesito sus instrucciones de inmediato. La situación es crítica. El doctor Morales, que había estado esperando ansiosamente al otro lado de la frecuencia, respondió al instante. Beatriz, bendito sea Dios. Necesito que revise las gargantas de los niños. Si hay placas blancas, es una infección bacteriana. Si es viral, los antibióticos no servirán, pero no podemos arriesgarnos. Beatriz, con la ayuda de Elena, que le alumbraba con la linterna, empezó a examinar a los niños. Sí, doctor. Veo placas blancas en varios, y la fiebre es de 40 grados. Bien, la voz del doctor Morales era firme, guiando a Beatriz a través de la radio. Necesita empezar con el antibiótico de amplio espectro que lleva. Los niños más pequeños, la dosis que le voy a dictar. Los mayores, y así, en esa cabaña remota con la radio de Ricardo como su única conexión al mundo moderno, Beatriz, la viuda que había huido de la vida, se convirtió en la enfermera de emergencia de la Quebrada del Sol. Mientras 2 mundos se unían por una frecuencia de radio, la vida de los niños de la montaña dependía de una mujer que había encontrado su destino en la desesperación. Ella no solo había encendido una radio, había encendido una luz en la oscuridad, y el camino de regreso a casa, pensó Beatriz mientras preparaba la primera dosis de medicina, ya no sería al hogar que había dejado, sino a este lugar que la necesitaba. La cabaña principal de la Quebrada del Sol era en realidad un pequeño dispensario improvisado que había servido a la comunidad en tiempos mejores. Ahora, sin medicinas y con 8 niños enfermos, era un horno de angustia. El olor a sudor, a fiebre y a cocciones de hierbas medicinales era denso y asfixiante. Beatriz se arrodilló junto a la niña más pequeña, la de 3 años, cuyo cuerpecito estaba inmóvil salvo por la respiración agitada. Elena, con el micrófono del transceptor portátil pegado a la oreja, susurraba las instrucciones del doctor Morales. «Mamá, dice el doctor que, si tiene placas blancas, es una infección por estreptococo, muy grave, necesita la dosis pediátrica del antibiótico. Él nos va a guiar, miligramo por miligramo». El miedo, ese viejo compañero de la pena, intentó morder a Beatriz, pero ella lo ahuyentó con la urgencia del momento. Se había entrenado para esto en el camino, en la soledad de la cabina de la camioneta. «Dile al doctor que tengo las tabletas de 500 miligramos. Necesito saber cómo disolverlas y dosificarlas para un niño de este peso». «¡Rápido!». Mientras Elena transmitía, Beatriz sacó una botella de agua hervida que había traído, un mortero pequeño y un par de jeringas sin aguja. La precisión era vital. Un error, y la vida de la niña estaría en sus manos. Don Elías y Carmen observaban en silencio, con los ojos fijos en cada movimiento de Beatriz. Había una fe ciega en esa mujer que había llegado del otro mundo a través de un aparato de voces. El doctor Morales, con una calma admirable a pesar de la distancia, instruyó a Beatriz a triturar una pastilla, disolverla en una cantidad exacta de agua y luego medir con la jeringa la dosis precisa que debía administrar. Beatriz sintió que sus manos temblaban un poco, pero se obligó a ser firme. El polvo blanco del antibiótico se disolvió. Con la jeringa llena, se acercó a la boca de la niña, que apenas podía tragar. «Vamos, mi amor, tienes que ser fuerte. Esta es la medicina que te va a curar.
murmuró Beatriz administrando la primera dosis gota a gota. Luego vino el resto de los niños. Elena se convirtió en la secretaria médica de Beatriz, anotando en el cuaderno de bitácora de Ricardo, el que usaba para las frecuencias, las dosis y las horas de administración para cada uno. Mateo, aunque pequeño, se ocupó de mantener el orden, llevando agua fresca y paños fríos para las frentes ardientes. La cabaña se transformó en una sala de guerra contra la enfermedad. Durante las siguientes 4 horas, Beatriz no se movió de allí. Estaba agotada, pero la adrenalina no la dejaba parar. Habló con el doctor Morales cada 20 minutos, dándole un informe detallado de la respuesta de los niños. Al caer la tarde, el sol se había ocultado tras las montañas, y la cabaña estaba sumida en una oscuridad que solo la linterna de Elena y una pequeña lámpara de queroseno disipaban. El doctor Morales, al otro lado de la radio, les recordó la terrible verdad. Los antibióticos no actúan de inmediato, necesitaban tiempo y la fiebre debía ceder. Beatriz, si para la medianoche no hay un cambio en la temperatura, la situación será extremadamente grave. Necesita mantenerlos hidratados a toda costa. Mientras esperaba que la medicina hiciera efecto, Beatriz se permitió un breve descanso. Don Elías le ofreció un tazón de sopa de gallina, humeante y nutritiva. «Usted nos ha traído la esperanza, señora Beatriz», dijo don Elías sentado junto a ella en un tronco. «Cuando la radio falló, pensamos que el mundo nos había olvidado. Ricardo no los habría olvidado», respondió Beatriz, sintiendo un nudo en la garganta. Su esposo había dedicado su vida a conectar puntos en el mapa. Ella ahora estaba en uno de esos puntos. Carmen, sentada cerca, tomó la palabra. «La enfermedad vino con unos mineros que pasaron buscando oro. Ellos se fueron, pero nos dejaron esto. Estamos solos aquí arriba. El dispensario cerró hace 1 año». Beatriz entendió la magnitud del aislamiento. Esta gente no solo estaba luchando contra la enfermedad, estaban luchando contra el abandono. Mientras escucha esta historia de cómo la fe y un simple aparato de radio pueden mover montañas y salvar vidas, no se olvide de darle al botón de me gusta y compartir este relato. Ayúdenos a que estas narraciones de esperanza lleguen a más corazones. La noche se hizo larga. Beatriz se turnaba con Mateo y Elena para vigilar a los niños. La tensión era palpable. Cada tos, cada gemido, resonaba en el silencio. A las 11 de la noche, Beatriz se acercó a la niña más pequeña. Su respiración seguía débil, pero cuando le tocó la frente notó algo. La frente ya no ardía como carbón. Estaba caliente, sí, pero no con la intensidad que había tenido horas antes. Tomó el termómetro de mercurio, uno de los pocos lujos en su botiquín. Lo puso bajo el brazo de la niña. El silencio en la cabaña era absoluto. Todos esperaban. Cuando lo sacó, la pequeña columna de mercurio había bajado medio grado. «Doctor Morales, doctor Morales», gritó Beatriz en el micrófono, la voz ronca de emoción. «La fiebre está cediendo. Ha bajado medio grado en la niña pequeña». La voz del doctor Morales, que se escuchaba en el pequeño altavoz del transceptor, sonó como un grito de victoria. «Excelente, Beatriz. Eso significa que su diagnóstico basado en mi guía fue correcto y el antibiótico está actuando. No hemos ganado la batalla, pero hemos ganado el primer asalto. Mantenga la pauta de hidratación y las dosis». En ese momento, Carmen rompió a llorar, pero no de pena sino de alivio. Don Elías se puso de pie, se acercó a Beatriz y le puso la mano sobre el hombro con una dignidad solemne. «Usted es un milagro, señora, un milagro que llegó a través del aire». La noche continuó, pero con una esperanza renovada. Otros 2 niños mostraron mejoría en sus temperaturas antes del amanecer. La crisis inmediata había pasado y ahora se trataba de una ardua recuperación. Cuando salió el sol, pintando las montañas de tonos dorados, Beatriz se permitió salir de la cabaña. El aire fresco y limpio la golpeó. Se sentó en un escalón de adobe, sintiendo el dolor en su espalda y el agotamiento en cada fibra de su cuerpo. Elena y Mateo salieron a su encuentro. También estaban cubiertos de barro y cansancio, pero sus ojos brillaban de una manera que Beatriz no había visto desde la muerte de Ricardo. Estaban orgullosos, no de ella,
sino de lo que habían hecho juntos. «Mamá, ¿vamos a volver a casa hoy?», preguntó Mateo, su voz sonando extraña después de tantas horas de silencio. Beatriz miró el paisaje, la inmensidad verde que rodeaba la quebrada. Miró la cabaña donde la gente dormía por primera vez en días sin el terror de la muerte inminente. Miró el pequeño transceptor de radio portátil. En la ciudad su casa la esperaba, lista para ser vendida. Un apartamento pequeño y gris la esperaba, lleno de soledad y recuerdos. Pero aquí, ella era necesaria. Aquí, Ricardo seguía hablando. «No, mi amor», dijo Beatriz sonriendo, «hoy no vamos a volver». En ese momento, la idea que había nacido en la camioneta se consolidó. Ella no podía irse. No solo los niños seguían en peligro de recaída, sino que la comunidad necesitaba esa conexión con el exterior. Necesitaban asegurar la llegada de suministros. Necesitaban que alguien despejara la pista para el aterrizaje de una avioneta. «Elena, Mateo, escúchenme. Tenemos trabajo que hacer. Vamos a traer el equipo grande de papá de la camioneta. Vamos a montar la estación de radio aquí, en la quebrada». Elena entendió al instante. Su madre no estaba planeando una estadía temporal, estaba echando raíces. «¿Vamos a vivir aquí, mamá? ¿En las montañas? Vamos a vivir donde seamos útiles, hija. Y ahora, nuestro lugar es aquí». Beatriz se levantó. El primer paso era la logística. Necesitaban montar el equipo de Ricardo, el transceptor grande, la fuente de poder, la antena direccional. El equipo portátil era bueno, pero la consola principal era la que tenía el alcance para mantener una comunicación estable y constante con el doctor Morales y, más importante, con la Cruz Roja y las autoridades. Don Elías, al escuchar el plan, se sintió abrumado. «Señora Beatriz, no podemos permitir que usted se quede. Es demasiado sacrificio». «Don Elías, no es un sacrificio. Es una necesidad. Su gente necesita la radio. Y yo necesito la radio. Si usted también siente que esta viuda y sus hijos, al decidir quedarse en este lugar remoto, están encontrando un camino de luz en la oscuridad, no se quede solo mirando. Suscríbase ahora mismo a nuestro canal para no perderse ni un solo detalle de esta increíble travesía. Es la mejor forma de apoyar el trabajo que hacemos para contarles estas historias que nos recuerdan que la ayuda siempre llega». Con la ayuda de varios hombres jóvenes de la comunidad, emprendieron el camino de regreso a la pista de aterrizaje para recuperar el equipo principal. El camino, aunque ya conocido, seguía siendo extenuante. Cuando llegaron a la camioneta, Beatriz sintió una punzada de nostalgia al ver el equipo de Ricardo envuelto en mantas. Era como desenterrar un tesoro. El equipo era pesado, pero entre 4 hombres, don Elías, Julián y los hijos de Beatriz, lograron cargarlo a través del sendero de mulas. Al regresar a la quebrada, eligieron la cabaña más fuerte y vacía de la comunidad, justo al borde de la plaza, para instalar la estación de radio. Mientras los hombres levantaban una antena temporal en el techo de paja, Beatriz y Elena conectaban los cables en el interior. Las luces verdes y ámbar de la consola de Ricardo volvieron a encenderse, pero esta vez con un propósito mucho más noble que la simple afición. «Listo», anunció Beatriz, ajustando el dial. «Quebrada 03, llamando a Delta 00, doctor Morales. Estamos operativos con la estación principal». La voz del doctor Morales entró limpia y fuerte, sin la estática del equipo portátil. «Magnífico, Beatriz. Su señal es perfecta. Ahora, escúcheme bien. Tenemos que aprovechar esta ventana. He contactado a la Fuerza Aérea. Necesitan saber si la pista es viable para un aterrizaje de emergencia». Beatriz miró a don Elías. «Don Elías, la pista de aterrizaje. Tenemos que limpiarla. Ahora». En la Quebrada del Sol, la emergencia médica se transformó en una movilización comunitaria. Hombres, mujeres y los niños, que estaban lo suficientemente sanos como para caminar, tomaron machetes, palas y azadones. Beatriz, Elena y Mateo se unieron a la fuerza de trabajo. La vieja pista que Ricardo había marcado con un alfiler en un mapa era un desastre. La hierba alta la cubría, y los árboles jóvenes en el centro tenían que ser talados.
Fue un trabajo agotador bajo el sol de la tarde. Beatriz sentía que sus músculos protestaban por cada golpe de machete, pero no se detenía. Ella no era una mujer de campo, pero el espíritu de esa gente, que trabajaba con una alegría silenciosa a pesar de la adversidad, la impulsaba. Elena y Mateo, por su parte, trabajaban como peones experimentados. Elena cortaba la maleza con una destreza sorprendente y Mateo, con su pequeña pala, quitaba las piedras más pequeñas. Mientras trabajaban, Beatriz se dio cuenta de algo profundo. La tristeza de la ciudad era una enfermedad más sutil que la fiebre de los niños. Su duelo había sido una parálisis. Aquí, en el barro, sudando y luchando por la vida de otros, su pena se evaporaba. Ricardo no estaba en el recuerdo de una silla vacía. Ricardo estaba en la acción, en el servicio que él tanto predicaba con su radio. Al anochecer, la pista estaba despejada, aunque seguía siendo rudimentaria. Era una franja marrón de tierra lista para recibir un avión, si la fe y la destreza del piloto lo permitían. De vuelta en la estación de radio, Beatriz transmitió el informe al doctor Morales. «La pista está lista, doctor. Hay que advertirles que hay un árbol grande al final de la cabecera. Es un aterrizaje difícil». «Entendido, Beatriz. La avioneta saldrá al amanecer. Llevará medicinas adicionales, sueros intravenosos y, lo más importante, un médico de verdad». La noticia llenó de júbilo a la quebrada. Era la primera vez en años que recibían ayuda directa del exterior. Esa noche, mientras los niños enfermos seguían mejorando lentamente, Beatriz se acostó en una manta en el suelo de la estación de radio, junto a la consola de Ricardo. Elena y Mateo dormían profundamente a su lado. El zumbido del equipo era un arrullo constante. Beatriz se quedó mirando las luces verdes y ámbar, pensando en el giro completo de su vida. 6 meses de pena la habían llevado a la puerta de salida a vender su vida pasada. Pero la radio, el objeto que simbolizaba la pérdida, se había convertido en el portal hacia su futuro. Ella no solo había salvado a los niños de la quebrada la había salvado a ella. Había recuperado a sus hijos, que ahora la veían no como una madre rota, sino como una líder fuerte. A la mañana siguiente, el equipo de radio emitió un sonido diferente, un tono de llamada de emergencia. Delta 03, Delta 03. Aquí, Cóndor 1. Cóndor 1. Estamos a 5 minutos de su posición. Pista a la vista. Beatriz se levantó de un salto, despertando a Elena y Mateo. «Rápido, hay que ir a la pista». Toda la comunidad se dirigió a la pista de aterrizaje. El cielo estaba despejado, y pronto un punto negro se hizo visible en el horizonte, creciendo rápidamente. Era una avioneta pequeña, de un solo motor, que se acercaba a la montaña. El aterrizaje fue espectacular. El piloto tuvo que maniobrar con una destreza increíble para evitar el árbol y detener la aeronave antes de que se acabara la pista. El motor se detuvo y el silencio volvió. La puerta de la avioneta se abrió y de ella bajó un hombre joven con uniforme de médico rural y una maleta grande. Detrás de él, 2 soldados de la Fuerza Aérea cargaban cajas llenas de medicinas y alimentos no perecederos. El doctor Morales había cumplido su palabra. El médico, que se presentó como doctor Camilo, se acercó a don Elías. «Soy el doctor Camilo. Vengo a atender a los niños». Luego se dirigió a Beatriz, que estaba de pie junto a sus hijos. «Usted debe ser Beatriz». «El doctor Morales me lo contó todo. Usted es una heroína». Beatriz sintió que se sonrojaba. «Solo hice lo que mi esposo me enseñó». Mientras el doctor Camilo se dirigía a la cabaña para examinar a los niños, Beatriz se quedó en la pista, observando el avión. La ayuda había llegado. Su misión inmediata había terminado. Pero el doctor Camilo no podía quedarse indefinidamente, y el helicóptero de la Cruz Roja, que traería suministros más grandes, aún estaba en camino. La Quebrada del Sol seguía necesitando un enlace. Beatriz se acercó a don Elías. «Don Elías, el doctor Camilo estará aquí unos días, pero si quieren que esta ayuda continúe, necesitan a alguien que se quede con la radio». Don Elías la miró con una profunda comprensión. «Usted es ese alguien, ¿verdad, señora Beatriz?
Sí, don Elías. Si me aceptan, yo me quedaré. Yo y mis hijos. Alguien tiene que operar la radio, coordinar la llegada de más suministros y asegurar que los niños reciban todo el tratamiento. Y si esta historia le está pareciendo tan inspiradora como a mí, si siente que el legado de Ricardo y la fuerza de Beatriz merecen ser contados, déjenos saberlo. Comparta este video con sus amigos y familiares y suscríbase para no perderse el desenlace de esta increíble aventura. La decisión estaba tomada. Beatriz usaría la vieja radio de Ricardo para construir un nuevo hogar en la cima del mundo. La Quebrada del Sol, el lugar más remoto que Ricardo había marcado en sus mapas, se convertiría en su nuevo destino. Pero la vida en la montaña era dura. Necesitaban construir una vida, no solo una estación de radio. Y la amenaza de que el mundo volviera a olvidarlos era constante. El verdadero desafío de Beatriz y sus hijos estaba apenas comenzando. Transformar una misión de rescate en un hogar permanente y honrar el legado de Ricardo manteniendo esa luz encendida en la oscuridad. El camino que se abría ante ellos era el de la vida comunitaria, la adaptación a la naturaleza salvaje y la lucha por no ser olvidados. Y todo dependía de que esa vieja radio siguiera transmitiendo. La llegada del doctor Camilo fue como una bocanada de aire fresco cargada de esperanza. El joven médico no solo trajo medicinas, sino también la confirmación de que la Quebrada del Sol no sería olvidada. El doctor Camilo, después de examinar a los niños, confirmó lo que Beatriz y el doctor Morales habían sospechado: una infección bacteriana grave que, si no se hubiera tratado con los antibióticos a tiempo, habría sido fatal. «Usted no es auxiliar de enfermería, señora Beatriz», dijo el doctor Camilo con una sonrisa de respeto. «Usted es una guerrera con un don para la medicina». Su intervención salvó esas vidas. Durante los siguientes 3 días, mientras el doctor Camilo se dedicaba a estabilizar a los niños y a instruir a Carmen en cuidados básicos, Beatriz, Elena y Mateo se enfocaron en la radio. La cabaña que les sirvió de refugio se convirtió en la estación de comunicación Ricardo, como la bautizó don Elías. La gente de la Quebrada, agradecida y entusiasmada, ayudó a Beatriz a instalar una antena mucho más alta y estable, que le permitió alcanzar frecuencias lejanas con una claridad que Ricardo habría envidiado. Beatriz se sentó frente a la consola, usando el viejo cuaderno de bitácora de su esposo, no ya para registrar contactos casuales, sino para coordinar la logística de la supervivencia. Llamaba a la Cruz Roja, a la Defensa Civil, y a veces incluso a otros radioaficionados de la ciudad que, conmovidos por la historia de la Quebrada, se ofrecían como mensajeros de suministros. Elena, la adolescente que antes se quejaba de tener que tender su cama, ahora era la responsable de la energía. Ella y Mateo, bajo la guía de Julián, instalaron unos rudimentarios paneles solares que el doctor Camilo había traído, asegurando que la radio tuviera energía constante. La vida se llenó de un ritmo que no permitía el duelo. Beatriz no tenía tiempo para llorar a Ricardo, porque Ricardo estaba tan presente en cada clic del micrófono, en cada luz verde del transceptor, que la pena se había transformado en acción. Una tarde, mientras transmitía un informe sobre la necesidad de materiales de construcción, pues la comunidad había decidido construir un dispensario semipermanente, Beatriz sintió la mirada de don Elías. «Señora Beatriz», dijo el líder con la dignidad que lo caracterizaba, «usted es el ancla de este pueblo. Usted ya no es una visitante». Beatriz asintió. 6 meses después de que Ricardo se fuera, ella había vendido la casa de la ciudad por teléfono. Usó una parte del dinero para comprar materiales que serían enviados por la avioneta, y el resto lo depositó en una cuenta para la educación futura de sus hijos. No había vuelta atrás. Su vida estaba en las montañas. El doctor Camilo se fue después de una semana, dejando instrucciones claras y prometiendo volver. Antes de subir al avión, le entregó a Beatriz una carta del doctor Morales. La carta decía: «Beatriz, Ricardo me dijo una vez que la radioafición es la forma en que los solitarios encuentran familia. Usted no solo ha encontrado una familia, ha encontrado un propósito que vale más que todo el oro del mundo. Su esposo es un hombre afortunado».
Él le dejó la herramienta para que usted pudiera empezar a vivir de nuevo. Beatriz guardó la carta, sintiendo que un peso invisible se había disipado de sus hombros. La pena no se había ido del todo, pero ahora era una cicatriz, no una herida abierta. CTA 1. Y si usted también está sintiendo esa emoción que nace cuando una persona encuentra su verdadero camino después de una gran pérdida, le pido que nos regale un me gusta en este video. Esos pequeños gestos nos ayudan muchísimo a seguir compartiendo historias de resiliencia y esperanza. Pasaron los meses. La Quebrada del Sol se transformó. La pequeña estación de radio, alimentada por el sol y la voluntad de Beatriz, era ahora el centro neurálgico del pueblo. Gracias a las coordinaciones de Beatriz, llegaron ingenieros civiles que ayudaron a estabilizar el camino y el vado del río, aunque seguía siendo intransitable durante la época de lluvias. Llegaron semillas mejoradas y un maestro de escuela voluntario. Beatriz, que había huido de la vida, se encontró organizándola. Su día comenzaba a las 5 de la mañana, revisando el equipo, escuchando los reportes meteorológicos y transmitiendo las necesidades de la quebrada al mundo exterior. Elena se había convertido en una experta en el código Morse, manejando las claves y las comunicaciones más técnicas. Mateo, por su parte, se dedicaba a mantener las baterías limpias y las antenas en buen estado. Los niños de la quebrada, ya recuperados de la enfermedad, veían a la familia de la radio como un ejemplo. Aprendieron a respetar el equipo y a entender que ese aparato lleno de luces y ruidos era su voz. Beatriz había pasado de ser una viuda deprimida a ser Doña Betty, la radiooperadora, una figura de autoridad y esperanza. El equipo de Ricardo, esa consola vieja y robusta, se había convertido en el corazón de un nuevo comienzo. Un año después de la mudanza, la Quebrada del Sol era un lugar diferente. Tenían un dispensario funcional, atendido por Carmen, que había recibido capacitación a distancia guiada por el doctor Morales a través de la radio. El camino estaba en mejores condiciones y la avioneta aterrizaba una vez al mes con suministros. La estación de radio de Beatriz ya no era una emergencia, era un servicio permanente. Una tarde de lluvia torrencial, mientras la cabaña de adobe olía a tierra mojada y café recién hecho, Beatriz estaba sentada frente a la consola. La lluvia golpeaba el techo de paja con un ritmo hipnótico. Elena estaba haciendo tareas escolares en una esquina y Mateo dibujaba un mapa de la quebrada en el viejo cuaderno de bitácora de Ricardo. Beatriz estaba hablando con un colega radioaficionado de Argentina, un contacto que Ricardo había intentado hacer durante años. QSL, colega. La señal es perfecta. Aquí, en la Quebrada del Sol, el clima es pesado, pero estamos bien. Tenemos todo bajo control. Soltó el micrófono, sonriendo. En ese momento, Elena levantó la vista del libro de Ricardo. «Mamá, mira esto». Elena le mostró una página vieja, de hacía casi 2 años. Ricardo había anotado una frecuencia y una hora. Y al lado, había un garabato que Beatriz nunca había visto. Era un dibujo rápido y burdo de un sol asomándose por detrás de una montaña. Debajo, Ricardo había escrito: «Quebrada del Sol, el lugar más difícil de alcanzar. Algún día lo haré». Beatriz sintió que el aire se le iba de los pulmones. Ricardo no solo había sabido de la Quebrada del Sol, había soñado con ella. Él había dejado esa semilla, esa frecuencia, esperando que alguien, quizás él mismo, la encontrara. Y ese alguien había sido ella. CTA 2. Si esta revelación le está erizando la piel, si siente que el destino de esta familia se unió de una manera que solo la vida puede orquestar, entonces le pido que se suscriba al canal ahora mismo. No se pierda el final de esta increíble historia que nos enseña que el amor nunca muere, solo cambia de frecuencia. La radio de Ricardo no había sido solo un medio para que ella encontrara ayuda. Había sido una carta de amor, un mapa hacia su propio futuro. Él no la había abandonado, la había guiado hacia un propósito que era más grande que su dolor. Beatriz tomó el micrófono, su voz quebrada por la emoción, pero firme. Se dirigió al doctor Morales, que siempre estaba atento a la frecuencia de la quebrada. «Doctor Morales, soy Delta 01, tengo una pregunta».
Adelante, Beatriz. ¿Usted cree en las coincidencias? El doctor Morales se rió al otro lado de la estática. Beatriz, después de lo que ha pasado en Quebrada del Sol, creo en los milagros coordinados. Yo también, doctor. Yo también. La vida continuó, no fácil, sino plena. Beatriz y sus hijos se habían adaptado por completo. Elena ayudaba en el dispensario y enseñaba a leer a los niños más pequeños. Mateo, con su energía inagotable, era el mensajero oficial de la comunidad, llevando noticias y reportes a los campamentos cercanos. Beatriz, la viuda, ya no existía. Solo quedaba doña Betty, la radiooperadora, la mujer que había encontrado su voz en el silencio de la montaña y había honrado la memoria de su esposo, manteniendo encendida la luz de la comunicación. 1 año y medio después de su llegada, la Quebrada del Sol celebró la apertura de su pequeña escuela permanente. El gobierno, presionado por los informes de la Cruz Roja coordinados por Beatriz, finalmente había destinado fondos para mejorar la infraestructura. Durante la celebración, don Elías dio un discurso. Antes de que la radio se encendiera, dijo señalando la cabaña de adobe, estábamos solos, esperando que el mundo se acordara de nosotros. Ahora somos parte del mundo, y el mundo nos escucha. Gracias a Ricardo, el radioaficionado, y gracias a doña Betty, su legado. Beatriz se levantó, sintiendo el calor de la comunidad a su alrededor. Miró a Elena y Mateo, que estaban de pie, sonrientes, con las caras curtidas por el sol. Ya no eran los niños tristes de la ciudad, eran niños de la montaña, fuertes y con un futuro claro. Esa noche, cuando todo estaba en silencio, Beatriz volvió a la estación. Se sentó en la silla giratoria de cuero gastado, la silla de Ricardo. Encendió el equipo. Las luces se encendieron y el zumbido llenó el aire. Ya no era el sonido de la pena, era el sonido de un hogar. Tomó el micrófono plateado, la trompeta de la verdad, y lo sostuvo un momento, sin transmitir. Aquí Delta 01 reportando, susurró solo para ella. Misión cumplida, viejo. Encontramos la quebrada y encontramos nuestro lugar. Dejó el micrófono en su base. Miró los mapas en la pared, llenos de nuevos alfileres marcando los puntos de contacto que ella había establecido. La Antártida, Tokio, Sydney y la Quebrada del Sol, el punto más importante de todos. Apagó el equipo, no con tristeza, sino con satisfacción. Mañana volvería a encenderlo. Había entrado a esa casa grande buscando un escape de la pena. Había encendido la radio de su esposo por última vez, buscando el eco de su voz. Y al hacerlo, no solo había salvado unas vidas, sino que había encontrado la suya, demostrando que a veces el final de una historia es solo la frecuencia en la que comienza una nueva, más fuerte y más clara. Gratres, y así con el corazón lleno de la certeza de que la vida siempre encuentra un camino y que el amor es el puente más fuerte entre dos mundos, cerramos esta maravillosa historia de Beatriz, Ricardo y la Quebrada del Sol. Si esta travesía le ha llegado al alma, no olvide compartirla con todos sus conocidos. Hasta la próxima historia, amigos. Que sus vidas también encuentren siempre la frecuencia correcta.